Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 3. El momento en que se hizo cargo de la oscuridad completamente. Matando a todos. Matando a todos. Mientras que sea un enemigo, incluso si se trata de mujeres o niños, serán asesinados sin piedad. Eso fue lo que resultó al final. Él pensó. Justo cuando pensaba. Sion Astal se convirtió en el rey, y así fue como se vio después al final. Eso fue lo que pensó el teniente general Milan Fraude. Con un cabello hermoso negro azabache. Con una figura esbelta y delicada. Y llevando un raro anillo negro en sus largos y delgados dedos. Teniendo una cara con características sorprendentemente bien ordenadas, posee un par de brillantes ojos de color azul oscuro que habla de una inflexible fría oscuridad. Esos profundos ojos de color oscuro parecen despreciar todo lo que ven, lo que hace que se vean como si una maldición fue enterrada dentro de ellos. Con esas pupilas delgadas que parecen agudas, estaba actualmente sumido en sus pensamientos sobre el estado actual de las cosas de este país. El país perfecto que fue creado por el rey héroe Sion Astal. Una guía de luz que surge desde el ex Roland Echo, un desastre para guiar a este país. Él era el único que podía reinar sobre este país, o más bien, reinar sobre el mundo entero. Ese era el pensamiento de Fraude. Y pensó que iba a ser él quien llevaría sobre sí toda la oscuridad necesaria con el fin de hacer de esto una realidad. Sin embargo, eso ya no era necesario. Su Majestad, a pesar de haber sido tomado en la oscuridad de este mundo entero, aún no ha perdido su brillantez. Matando mujeres, matando niños. Reanudando los experimentos humanos. Purgando a los nobles rebeldes. Ya no había nadie que pudiera ir en contra de él o este país. Desde otro punto de vista, era un tirano. A nivel de una dictadura que era inigualable a la de antes. Él ya posee un nivel de energía que solo puede ser adquirido a través de perderse a sí mismo. Ya posee un nivel de energía que puede infundir miedo en los corazones de todos. Y todavía, él continuó con la identidad de un rey héroe. Un rey héroe quien, su pueblo estaba locamente enamorado, quien sus subordinados estaban animándole, y al que incluso aquellos soldados creados a partir de experimentos humanos habían encontrado una razón para morirse, Sion Astal. Ese era un increíble poder, carisma, popularidad, reputación, fama. Todos ellos se convirtieron en sus aliados. Un rey nace con estas cualidades. Un rey nace con la capacidad de llevar a ambos niveles gigantescos de luz y oscuridad. Desde un rincón oscuro, Sion Astal emite una mirada penetrante que parecía ser capaz de romper todos los obstáculos justo enfrente de él, donde quiera que se le viera. Es por eso que todos pudieron adorar y seguirlo en su locura. La gente, el país, el mundo. Es por eso yo. Miró por la ventana. En el pasillo que conducía a la sala del trono, la luz del sol de la mañana entraba por la ventana. Era como si estuviera brillando sobre el hombre que lo esperaba aún más en la delantera, brillando en el futuro de este país. Bien. Sin embargo, Su Majestad no puede pensar así. Tal como él lo dijo, una delgada sonrisa fría flotó en los labios de Fraude. Debido a que, Sion Astal, era un rey con problemas, la invasión de Nelfa le debe haber causado una enorme cantidad de dolor. Uno que lo miraba a su cara lo podía decir. Pero eso era solo una sensación de dolor en su corazón. No le impediría seguir adelante. A pesar del dolor en su corazón, su determinación no vacilaría. La matanza de Nelfa era una cosa de necesidad. Sabiendo eso, si fuera una persona que fuera incapaz de tomar una decisión en absoluto y se condenara, no habría sido elegido por Fraude como su señor. Sobre todo desde que se eliminó al obstáculo Riner Lut, la determinación de Sion Astal de avanzar se hizo aún más fuerte. Como era de esperar, ese monstruo Alfa Estigma era un cáncer para Sion. Pero eso fue eliminado. Con determinación, Sion se movió hacia adelante. Fraude se detuvo allí. Había llegado al final del pasillo, y estaba de pie frente a la enorme, espaciosa sala del trono. Él inclinó la cabeza. Y dentro de la habitación, el hombre sentado en el trono que solo podía ser sentado por el rey de este país, asintió. ¿Has venido? Sí. Fraude levantó la cabeza.
Frente a él, estaba el rey héroe, teniendo el pelo plateado con una sensación real, y los ojos dorados que hablan de un espíritu indomable que parecía hipnotizar a todos los que lo miraban. Esa luz, Fraude pensó. Aquella luz tuvo el poder para enterrar a la profunda oscuridad dentro de mí. Eso era lo que él pensaba. Fraude dio unos pasos hacia adelante y se detuvo justo ante Sion, y luego inclinó la cabeza de nuevo. Parece estar de muy buen humor, Su Majestad. Sion se encogió de hombros. Apenas. Fraude sonrió débilmente. Lo sé. Entonces, dijiste eso a pesar de saberlo. Sí. Una persona detestable de hecho. Ese es mi papel. Jaja. Es algo que uno puede decir de sí mismo. Fraude volvió a sonreír. Pero esa era una sonrisa terriblemente fría. Y, dijo Fraude, he oído que llamó por mí. Sion asintió. Hay algo que quiero pedirte. Algo que quiere pedirme. En ese momento, Fraude buscó en su mente en un instante. ¿Qué era lo que Sion quería preguntarle a él? Si se trata de la invasión de Nelfa, ya se había remitido al mariscal de campo de este país, Clau Clom. Y si él era el único al que se le había confiado, la tarea sería, sin duda, completada sin contratiempos. Era un hombre capaz. Por lo tanto, no debería tener nada que ver con el tema en Elfa, pensó. Entonces, ¿era para discutir con él sobre los planes para invadir Runa? También debe de ese de tiempo para pensar en la estrategia con respecto a Kasla, situada al norte de esta parte sur del continente. O podría ser acerca de la eliminación del insignificante grupo de resistencia de nobles oculto en las sombras. O se trataba acerca de los movimientos del Imperio Gastark, que se está expandiendo hacia el sur a un ritmo alarmante. Sin embargo, para todos y cada uno de ellos, las contramedidas apropiadas ya estaban en curso. Si es así. Fraude detuvo el flujo de sus pensamientos y miró a la cara de su rey. La expresión preocupada de su rey, y él. ¿Es sobre Riner Lut? Sion asintió. Sí. Con la ayuda de su compañera, se escapó de la cárcel y huyó. Ya veo. Y encima de eso, Miller ha estado interfiriendo conmigo. Fraude sonrió. Eso es porque el mayor Miller todavía tiene que saber de la cosa dentro de su majestad. Bueno, en realidad, originalmente Fraude tampoco era consciente de la inmensa cantidad de energía que se retorcía dentro de Sion. Pero eso era algo de esperar. Eso era un poder que necesitaba un rey. Sion Astal era un elegido, y por eso se le confirió con tal poder. Ese día cuando Sion se lo mostró a Fraude. Suena bastante feo si lo lees de otra manera XD, y comprendió inmediatamente. La responsabilidad, la luz y la oscuridad que Sion estaba llevando era mayor de lo que había pensado. Pero este rey todavía se movía hacia adelante, con el fin de cambiar al mundo. Fraude continuó. Así que, por Riner Lut, deténlo. ¿Por qué motivos? Un traidor fugitivo del país. Entonces voy a matarlo. La expresión de Sion no cambió. Pero podía ver que su corazón tambaleaba. Riner Lut, Riner Lut, Riner Lut, Riner Lut. Tal como él pensaba, aquel hombre era un cáncer. Eso era lo que pensaba Fraude. Sion dijo. Ah, está bien matarlo. Pero lo mejor es capturarlo vivo. Y Fraude. Entendido. Reconoció. Se dio la vuelta después de eso. En ese caso, voy a partir. Abandonó la sala del trono. Riner Lut. Él fue también, quizás, un elegido. Para que él hiciera llevar esta cantidad de angustia al rey héroe. Sin embargo, todos y cada uno tienen un papel que desempeñar en el gran esquema de este mundo. Sion es el que va a cambiar el mundo. Y, como la comida, como la carne, Riner es uno que se convertirá en un sacrificio. Sería terriblemente problemático para que el forraje asterisco se mueva libremente por su cuenta. Asterisco, no puedo recordar la palabra de mierda para esta oración, es como cuando los argentinos dicen papas fritas, aquí vendría siendo como cosas pequeñas pero molestosas quien vendría siendo Riner, bueno ya entienden la idea, pero no recuerdo la palabra de mierda. Después de salir de la sala del trono, Fraude estuvo de pie en el pasillo por un tiempo, y murmuró. Ahora, ¿cuál es el mejor curso de acción? Matar a Riner Lut. O capturarlo vivo. Mientras llevaba a cabo esa misión, podría descubrir algunas nuevas pistas. ¿Qué cosa en el mundo es Sion Astal? ¿Y qué provocaremos sobre este mundo? La investigación sobre esas preguntas en su mayoría ya estaba en marcha. Y muy posiblemente, el mayor Rael Miller también debía haber estado recopilando información con respecto a estos asuntos. Y debido a que tiene que haber alcanzado los límites de lo que pudo descubrir, intentó dejar que Riner escapara. Recordó de nuevo lo que dijo Sion hace un tiempo. Con la ayuda de su compañera, se escapó de la cárcel y huyó. La compañera a la que se refería era probablemente la mujer conocida como Ferris. Y fue probablemente Miller quien le filtró el paradero de Riner a ella. Miller estaba haciendo esfuerzos para tratar de descubrir el secreto de Sion. Tal rotonda manera era realmente innecesaria. Fraude sonrió. Si él realmente quería saber, podría simplemente preguntarle a Sion. Puesto que ya no había ninguna necesidad de ocultarlo más. Pero, de nuevo, Rael Miller y su subordinado, Lucas Stockart,
son el tipo de personas que cubrirían sus pistas y harían las cosas de forma encubierta. Era esta astucia suya que puso a Sion en una posición favorable para iniciar la revolución de revivir este país. Son excelentes hombres. Hombres de capacidades excepcionales. Sin embargo, en esta ocasión, lo que hicieron fue de hecho algo un poco demasiado indirecto, pensó Fraude. Incluso sin hacer eso, todo lo que tenían que hacer era preguntar. ¿No es cierto? Lucille Erizan murmuró en una voz muy suave que difícilmente podría ser escuchada por alguien que aún estuviera de pie justo al lado de él. Al decir eso, está bien. Una voz respondió. Y la voz vino directo por delante de él. En el centro del corredor directo por delante de él, donde no había nada que ver. Allí estaba él. Invisible al ojo, allí estaba él. El monstruo. Fraude sonrió. Por último, nos encontramos. Sin embargo, siempre he estado observando. Ya veo. Eres una espléndida persona. Incluso cuando el corazón de Sion comienza a vacilar, sin duda, le guiarás de vuelta al camino que le corresponde. Fraude negó con la cabeza. Me halaga demasiado. Su Majestad. Incluso si no estoy cerca, él conseguirá definitivamente volver de nuevo en su camino que le corresponde y seguir adelante. Ah, tienes razón. Pero aún así, lo has ayudado mucho, ¿verdad? Has dicho eso desde el principio, ¿verdad? El momento en que se reunieron por primera vez tú y Sion. Voy a tomar su oscuridad. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, el Sion de ahora parecía ser capaz de manejar ambos lados la luz y oscuridad, sin perder su brillantez. Por supuesto, eso también significaba que había llegado a ser mucho más fácil para Fraude el llevar a cabo sus tareas, pero Lucille dijo. A partir de aquí, todavía seguirás avanzando, ¿cierto? Fraude rió. Debe estar refiriéndose a la forma en que voy a tratar con Riner Lut, ¿verdad? Lucille no respondió. Sin embargo, Fraude sintió su reconocimiento. Él continuó. Su Majestad dice matar o capturar a Riner. Pero usted, Duque Eris, desea por alguna otra combinación. No hubo respuesta. No había ninguna señal de él. Era, en efecto, difícil comunicarse con un monstruo. Fraude sonrió irónicamente. Él aguantó y continuó. Eso es, por supuesto, algo a lo largo de la misma línea de lo que estaba pensando. Dado que cada vez que se trata del asunto de aquel portador del alfa estigma, la sensibilidad de su Majestad se nubla. Está bien. Siempre que se trate del asunto de tratar con Riner Lut, Sion no parece capaz de pensar racionalmente. ¿Era precisamente el por qué él era especial, de alguna manera? Era una historia que se repite desde tiempos antiguos. El héroe y el sacrificio. ¿Era debido a las circunstancias que vinculan a la luz y al triste demonio? Eso era algo que no podía entender Fraude. Por el contrario, no había ninguna necesidad real para que él entendiera. Lo que tenía que hacer era lo que él pensaba era necesario y requerido, así más bien, a veces, algo que iba más allá de eso, y luego seguir adelante. Sion deseaba matar a Riner Lut, con el fin de evitar que se convierta en su pasto, con el fin de evitar que se convierta en un sacrificio. Había, por supuesto, cualquier otro método. Para matar a Riner Lut, y depender una vez más en otro alfa estigma, esto era otra posibilidad. Si Riner Lut podría ser capturado vivo, también era posible llevar a cabo la investigación sobre él para encontrar una manera de salvarlo. Y después de haberlo salvado, podía ser sustituido por otro alfa estigma por él. Eso también era posible. Pero al hacer cualquiera de aquellos, terminaría pasando por un gran desvío. Si ese es el caso, entonces, ¿qué hay si Riner Lut escapa a otros países? Ante esa situación, su Majestad no sería capaz de salvarlo. Si no podía ser salvado. Si estaban muy separados unos de otros, y sin una manera conveniente para salvarlo, llegaría un día en que terminaría todo. Sion devorará a Riner y alcanzará su verdadera forma. Pero eso todavía sería demasiado condonante de él. Para los que no sepan, condonar es perdonarle cosas a alguien o dejárselas pasar. Fraude pensó. Todavía había un buen número de principales incógnitas presentes. Asumiendo que Riner fuera asesinado por otra persona mientras tanto, el plan fracasaría. Asumiendo que Riner descubriera algo que le permitiría tirar a Sion fuera de su estado actual, el plan fracasaría. ¿Y si se asume que Riner? Pues bien, a pesar de que la probabilidad de que esto ocurra es 1 en 1.000.000, no es completamente imposible que reúna aliados fuertes para plantear una amenaza contra Sion Astal, o más bien, en contra de todo el Imperio Roland. Todo eso sería por el bien de salvar a Sion, y no para satisfacer su propio ego, lo que hará que sea imposible para que se convierta en una gran amenaza. Para verlo como alguien que no fuera solo como una carne de cañón de Sion, no solo un sacrificio, sino algo más allá de eso, Fraude no lo dejaría frustrar el plan. Por lo tanto, voy a capturar a Riner Lut. Ya veo. Lucille respondió. Pero sin perder el ritmo, Fraude continuó. Y voy a aprisionarlo en algún lugar más allá de la vista de su Majestad, hasta que llegue ese día. Voy a cortarle la lengua, y sus extremidades. Definitivamente. Sin duda en una situación como tal, Riner ya no sería capaz de interferir con Sion. Estaría bien si se le perdonó la vida, ¿no es así?
Fraude preguntó y Lucille respondió. Sí. Mientras él esté vivo, con los ojos malditos. Él todavía puede convertirse en el sacrificio en ese estado. Si es así, no se necesita nada por debajo de su cabeza. Dices algunas cosas que dan miedo. Pero en respuesta a las palabras de Lucille, no quiero escuchar eso viniendo de ti, un monstruo del que solo puedo sentir un aura de muerte, pensó Fraude. A pesar de que no lo dijo en voz alta, sus pensamientos debieron haber llegado a Lucille. Lucille dijo. Fufu. Doy miedo. Sí. Usted es en efecto aterrador. Fraude respondió con honestidad. Debido a que podría ser asesinado. No, desde el día que nací, nunca le he temido a la muerte. Entonces, ¿qué tienes miedo de mí? Fraude rió desde esa pregunta. Miró fijamente el espacio vacío frente a él y se rió con frialdad. Lo que temo es su debilidad. Duque Lucille Eris. Usted quien le ha conferido a su majestad su influencia. El que posee un poder absoluto. Lo que realmente temo más. Es una debilidad en usted. Lucille hizo un sonido como cuestionando tal como su curiosidad se despertó un poco. Pero Fraude pensaba que no tenía sentido continuar esta discusión. En cualquier caso, al final, había demasiadas cosas para predecir, y algún tipo de incertidumbre existía de seguro. Sabiendo todo esto, si uno no pudiera tener la última palabra, no se podría reclamar la victoria final. Y Fraude y Sion tienen la intención de en última instancia traer la victoria a este Roland. No importa cuáles sean los obstáculos. Ya se trate de Riner Lut, o Gastark, o incluso si este Lucille Eris es el que interfiere. Al final, vamos a tener la última palabra. El rey héroe Sion Astal tendrá dominio sobre el conjunto de este continente Menoris, y Roland tendrá la última palabra. Bueno, pero hasta entonces. Ha sido una muy larga conversación. Si paso mucho tiempo aquí, el traidor se escapará. Hasta entonces, esta persona, este monstruo Lucille Eris, también tiene un valor utilizable. Al mismo tiempo, con el fin de estar preparados para tratarlo como un enemigo, es necesario encontrar una manera de matarlo. La forma de matar a este monstruo que todo lo ve desde el interior de Roland. Voy a retirarme aquí. Fraude comenzó a caminar. Adelante. En la dirección de donde la voz de Lucille resonó. Y en un instante, una fría intención de matar se sintió desde detrás de él, pero la expresión de Fraude no cambió. Como él no tenía miedo de la muerte de todos modos. Continuó caminando hacia adelante. Lucille no dijo nada. Sin embargo, podía sentirlo. No se estaba poniendo en guardia contra Fraude. Eso es lo que se esperaba, por supuesto. Hacia un monstruo tan increíblemente poderoso, Fraude no podía siquiera acercarse a él. Él no tenía ninguna manera de ser un partido para Lucille. Eso era lo que podía sentir. Mientras que él siguiera siendo útil en torno al monstruo, estaría bien, eso era todo lo que podía pensar. Pero, eso estaba bien. Eso no fue una necesidad de Lucille de ser cuidadoso. No había ninguna necesidad de ponerse en guardia. Para el pensar de Fraude como una existencia sin valor, estaba bien en la perspectiva de Fraude. Mientras se arrastraba en la oscuridad como una serpiente venenosa, no hubo necesidad de que el monstruo hiciera notar sus colmillos en este momento. De todos modos, al final, ya que al final, revelaría sus colmillos con una cierta realización. Sin mirar atrás, flotaba una sonrisa en los labios de Fraude. Con esa sonrisa, reveló sus dientes blancos por un instante. Una sonrisa que era fría, como la de un demonio. Al menos por ahora, siempre y cuando él no se dé cuenta. De repente. Lo entiendes todo mal. Incluso yo, tengo miedo de un ser humano como tú. Desde detrás de Fraude, Lucille susurró cerca de su oído. A una distancia en la que casi podía tocarlo. En el calor del momento, Fraude giró hacia esa dirección. Tal como lo hizo, justo enfrente de él, había una sorprendente y hermosa cara de un hombre con el pelo rubio. Ese monstruo, con una sonrisa, estaba mirando a Fraude. Él estaba mirando en su corazón. Lo entendió con un solo vistazo. Este hombre de pie junto a él no parecía como una apariencia intocable. Él no se parecía en nada a un monstruo increíblemente poderoso. Pero aún así, esas fueron sus palabras. De una manera burlona. Como para burlarse de él. Es por eso que me estoy poniendo en guardia sucesivamente. En contra de tu fuerza. En contra de tus colmillos. En contra de tu veneno. Aunque dijo ligeramente, hablaba en serio. Fraude pareció ser sacudido ante eso. Parecía que estaba temblando de la desesperación. Incluso mientras que él poseía un nivel de poder de este tipo, no había ninguna señal de soberbia. No había ninguna señal de arrogancia. Si era así, ¿qué debía hacer? Tal vez, no había realmente ninguna debilidad unida a él. Si es así, ¿qué debía hacer? Fraude parecía estar temblando. Parecía estar temblando. Sin embargo, ese temblor ciertamente no tenía su origen en el miedo. Era a partir del deleite. Una sensación de placer de ver una oscuridad que era más profunda y más oscura que la suya. Tal monstruo increíble. Va a matarme. A medida que aquel pensamiento flotaba en su mente, él pareció temblar con un verdadero placer incontrolable. Jaja. Debes estar bromeando.
No voy a hacerte un enemigo. Si tuviéramos que llegar a las manos, solo morirías al final. J.E. Es así. Sí. Eso es así. Pero eso era una mentira. Yo un día lo mataré. Será necesario para mí hacerlo. La razón de esto es porque él se convertirá en una existencia innecesaria. Este monstruo, un monstruo, el mundo no necesita gente como él. Por lo tanto, yo tomaría la oscuridad presente dentro de él. Soportaré incluso esta oscuridad. Es así como lo he dicho desde el principio. Yo soy el único responsable de asumir toda la oscuridad del rey héroe, Sion Astal. Eso era lo que pensaba Froaude. Él superaría esta oscuridad, y estiraría la mano hacia un lugar más profundo, más oscuro. En algún lugar más profundo, y más oscuro. Tan oscuro que pudiera, tan profundo como pudiera, con el fin de aumentar el brillo de Sion Astal. Y ese brillo enterraría mi oscuridad. No voy a oponerme. Es mi principio no hacer nada que no tenga sentido. Fufu. Es así. Sí. Bueno, si eso es en lo que insistes, entonces está bien por ahora. Entonces, puedo. Por supuesto. Froaude inclinó la cabeza una vez más, y empezó a caminar. Podía sentir su mirada sobre él desde atrás. La mirada de un monstruo. Pero no era el momento de darse la vuelta y mirar hacia atrás. No era el momento para matarlo todavía. Por lo tanto, sin mirar hacia atrás. Empezó a pensar en otra presa que tenía que cazar en este momento. Diamante Negro. La situación estaba en lo peor. Cruel. Sucio. Trágico. Abatido. Todo y cualquier cosa a la vista era así. Pero eso no era algo fuera de lo normal, dado que no había campo de batalla que estuviera libre de esas cosas. Miró por encima del paisaje delante de él, e hizo una mueca. Era una escena de cadáveres amontonados en un mar de sangre. No había ninguna señal de vida en cualquier lugar, dado que sus órdenes eran no dejar a nadie con vida. Esto no solo se aplica a los soldados. Matar a todos los seres vivos, incluso las mujeres y los niños, esas fueron sus órdenes. Con el fin de mostrarle al mundo el poder de Roland, con el fin de darles a conocer las consecuencias de oponerse a Roland, mátenlos a todos. Esas fueron las órdenes de Sion, y como tal, esas fueron las órdenes de Clau. Es por eso que justo ante él, no había nada más que cadáveres. Pertenecían a soldados enojados, familiares llorando, amantes desesperados. Los nobles, la población, humanos, animales, independientemente de su condición o sexo. No era solo la muerte. A pesar de que esta era la primera vez que él había dado tales órdenes a fondo de matar a todos, parecía estar a gusto. No, tal vez, esté mal decirlo. Era el mismo de siempre. Tanto si se trata de matar a niños, adultos, mujeres, hombres, o cualquier otra persona, era el mismo de siempre. Asqueroso. Clau Clon parecía estar escupiendo esas palabras. Con el pelo rojo llameante, ojos rojos afilados, vestido con un conjunto de armadura de acero, y el uniforme militar de Roland. El ayudante más cercano al rey héroe, Sion Astal, el mariscal de campo del imperio de Roland. Desde el interior de Roland hacia los países vecinos, no hay ninguno que nunca haya oído hablar de su nombre. Pero aquella fama no fue adquirida en su puesto de mariscal de campo, sino más bien como un dios de la muerte que aparece en el campo de batalla. Sea cual sea el campo de batalla al que el dios de la muerte va, una lluvia de sangre lo seguirá. Montando a caballo como el viento a través de las filas enemigas, y tomando su brazo derecho con la sangre del enemigo, un hombre de temer por todos. Con solo ver su figura en un campo de batalla, con solo ver el tatuaje en su brazo derecho, el enemigo está destinado a perder su moral, ser arrojado a la confusión del miedo abrumador que surge de solo eso por sí solo. Esa es la razón para ello. Esa es la razón por la cual incluso cuando se le dijo, para que el mariscal de campo esté en la primera línea, estás loco, en un intento de detenerlo, Clau simplemente se lo sacudió y vino todo el camino hasta aquí. Dado que solo mediante el uso de su nombre, algunos del enemigo podrían perder su espíritu de lucha y huir, lo que haría posible minimizar los sacrificios. Sin embargo, Clau miró por encima de la tierra delante de él. Miró por encima de los cuerpos apilados. Y con una mirada triste, hizo una mueca. Ahora estaba más o menos hacia el norte desde las fronteras que dividen al imperio de Roland y Nelfa Imperial, dentro del territorio perteneciente a un noble conocido como el Conde Terence. Para ser precisos, ahora estaba atacando a su ciudad más grande. Y aún más adelante, estaba el castillo y fortaleza de Terence, donde él estaba. Por cierto, antes de esto, Clau ya se había hecho cargo de la tierra de otros dos nobles, y encima de eso, dentro del territorio de Terence, había estabilizado por completo 5 pueblos y 2 ciudades. Por lo tanto, una vez que terminara con esta ciudad y entrara en la fortaleza, el territorio conectado que lleva todo el camino de vuelta a Roland, en otras palabras, las líneas de defensa que Nelfa tenía contra Roland serían todas desmenuzadas. Todo eso había tomado una semana. En solo una semana, Clau había matado a muchos de la población de Nelfa. El número de personas que murieron durante ese periodo ya era algo que no quería pensar. La disparidad de fuerza era evidente, y no había manera de que Nelfa podría enfrentarse a Roland.
Por el contrario, desde la fusión con el Reino Unido de Estambul, no había país en el sur de este continente que podría enfrentarse al imperio de Roland. Pero aún así, durante este año después de la fusión, Roland no se detuvo en su ritmo para seguir adelante. Sion Astal había estado preparándose para las próximas guerras durante este año. Bueno, más bien. En realidad no era para estas guerras, de hecho, eso era solo a partir de ahora. Todos esos esfuerzos en aumento de poder militar estaban preparados para librar la guerra contra el mundo entero. El entrenamiento de soldados, reclutar soldados, investigación mágica, y los experimentos humanos. En cualquier caso, Sion ha adquirido una considerable cantidad de poder, y por lo tanto no hubo una buena cantidad de logros dentro del país de Roland. Había adquirido del antiguo Roland hecho un desastre, que anteriormente existía solo por el placer de los nobles, una gran cantidad de datos sobre los experimentos humanos impensables que se dejaron atrás, y por encima de todo, poner fin a la tiranía de los nobles, traído la paz y la libertad de la vida de las personas que habían sufrido bajo las reglas anteriores. Normalmente, la acumulación de poder militar habría colocado una carga más pesada sobre las personas en los impuestos, pero en su lugar Sion se financiaba a través de las arcas de aquellos nobles que habían seguido disfrutando de su estilo de vida extravagante. Y al final, fue posible reunir un gran ejército en beneficio del país. Bajo el gobierno de un rey justo, Roland se ha convertido en algo completamente distinto, cada vez más en un gran país poderoso. Y aquí, en este momento, estaba reunido un ejército con una alta moral extraordinaria. Estos no eran sus tropas de todos los días, sino soldados de resistencia mejorada a partir de experimentos con seres humanos, un producto de un pasado año de investigación y entrenamiento mágico, un ejército híbrido compuesto tanto de ex soldados de Roland y Estambul. Había 10.000 de ellos aquí. Sin embargo, con solo esos 10.000, a Cloak se le fue ordenado por Sion diezmar el fuerte ejército de 88.000 de Nelfa. Y eso era lo que había estado haciendo. Él ya estaba cerca de aniquilar las líneas de defensa de Nelfa. Las bajas que incurrieron en este lado hasta el momento, solo eran 2. Ante este ejército no normal de Roland, Nelfa ya estaba perdiendo su voluntad de luchar. Por lo tanto esta guerra ya estaba lista. Se acabó. Cloak murmuró. Más bien, se tuvo que terminar. Hasta ahora, todo había ido según los cálculos de Sion, al demostrar la fuerza de Roland, y mostrarle a Nelfa las masacres, habían obtenido rendición tras rendición antes que la fuerza principal de Nelfa fue enviada. Al hacer esto, incluso si la población tenía que ser matada inicialmente, la pérdida de vidas podría minimizarse al final del día. Esto era lo mismo que aquellos experimentos humanos. Incluso si un gran número de personas tuviera que ser sacrificada por los experimentos con seres humanos, al final, si era posible abrumar otros países con apenas 10.000 soldados, la pérdida de vidas podría ser reducida. Y el resultado de todo eso ya se pudo ver. Este Conde Teren sirve como un buen ejemplo. A pesar de que arriba hasta este punto en el territorio, las tropas habían sido enviadas para la defensa, la mayor parte de ellos habían huido casi inmediatamente. Huyeron y dejaron atrás a las personas a las que se supone debían proteger. El conde Terence debió haber abandonado su fortaleza también. Abandonando a la gente común que se lamenta, había huido. Aún así, Cloak definitivamente no relajaría sus ataques. Este era el lugar donde se decidiría. La matanza de la gente de Nelfa terminará aquí. Definitivamente va a terminar aquí. Por lo tanto, no dejen a nadie. Cloak dijo en una baja, voz oscura. La orden se transmitió rápidamente. Las tropas se movieron de una manera perfectamente ordenada. Es decir, las tropas de Roland. Más allá de los cuerpos apilados, de la ciudad casi completamente destruida, los soldados se movían hacia adelante. Solo 4 horas fueron probablemente necesarias para que todo el castillo y fortaleza fueran invadidos por las tropas de Roland. Habría más montañas de cadáveres creados. Realmente. Cloak, por otro momento, dijo. Es realmente una manera desagradable para luchar. Pero, ya que era necesario, tenía que hacerlo. Sion había estado durante el último año, luchando de esta manera solo. Y ahora, junto con sus otros subordinados, tenían que responder a su resolución. Como el rey de Roland, Sion podría haber empujado todo el trabajo sucio a sus subordinados. Bueno, antes de que se distribuyera el ejército, cuando Cloak hizo ese comentario, Sion. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué te diriges a la primera línea? Puedes sentarte detrás y dejarle el trabajo sucio a tus hombres, ¿verdad? Y así sucesivamente, dijo. Y al final, él dijo lo siguiente. Lo siento por hacerte hacer el trabajo sucio. Mientras recordaba la cara con aspecto cansado y triste de Sion durante ese tiempo, Cloak solo sonrió débilmente. Tonto. Ese idiota siempre trata de asumir todo por sí mismo. En ese momento, Cloak, por una sola vez, giró y miró a sus espaldas. Hacia el sur. El sur, donde estaba Roland. Justo cuando pensaba eso, en este tipo de distancia, era imposible ver el castillo de Roland. El cielo estaba despejado.
A pesar de que parecía eso desde el sudoeste, nubes oscuras flotaban hacia aquí. Bueno, antes de que llegue la lluvia, la batalla en esta tierra habrá terminado para entonces. Clau hizo un pequeño suspiro. Y en ese momento, su eminencia mariscal de campo Clau. La voz familiar vino del noreste, la dirección opuesta a la que estaba mirando, y se giró hacia allí. Y allí, estaba un caballo galopando hacia aquí, con un joven oficial montándolo. Tiene el pelo dorado, y un par de ojos que se ven inteligentes. A pesar de que no es muy alto, estaba claro que él tiene un cuerpo firme y tonificado. Era Susiraz. Mientras que era 6 años más joven que Clau en una edad joven de 19 años, Sus era alguien que había pasado a través de innumerables batallas con él, un ayudante de confianza de largo tiempo. Era uno que podría analizar una situación con calma, y estaba a cargo de la recogida de información. Incluso ahora, había estado investigando las reacciones de Nelfa en respuesta a este ataque en particular de Roland, y había regresado finalmente. Sus detuvo su caballo ante Clau, se bajó, y se arrodilló ante él. He vuelto, eminencia. Clau con el ceño fruncido, vete en la cosa de, su eminencia, punto. Pero, eso es suficiente. ¿Cuánto tiempo has estado siguiéndome alrededor? Todos los soldados están ahora fuera. Así que deja de imitar el comportamiento de los demás. En respuesta a esas palabras, Sus hizo una cara un poco turbada. Sin embargo, ahora estamos en el campo de batalla. Su eminencia. Clau estrechó su mano de una manera harta. Esta persona siempre ha sido así. Su exceso de seriedad, ¿se trata de una mala calidad o una buena calidad? No, sin duda tiene que ser una mala calidad. Clau se rindió y preguntó. ¿Y? Sí, señor. Hay un total de 4 informes, uno bueno, uno malo, y 2 más interesantes. Ya veo. Así que, ¿por cuál quieres empezar? Sus pareció pensar por un momento, e hizo una mueca maliciosa. Entonces, voy a comenzar con el buen informe. Jaja, ¿por lo que deseas guardar el informe malo al final, y dejarme deprimido? Tienes una personalidad sorprendentemente mala. Su sonrió. Al igual que mi superior. ¿A qué superior te refieres? ¿Quién es ese de nuevo? Me parece recordar que tiene el pelo rojo y un cuerpo como de hierro. Sus miró fijamente al mariscal de campo de pelo rojo de Roland. Pero Clau, ¿quién diablos tiene el pelo rojo? Calne. ¿Qué cosa para decir? Y su sonrió. No recuerdo que el general de división Caigual tenga algo como el pelo de color rojo. Así que vamos a dejarlo de lado por ahora. Sí. Vamos a hacer precisamente eso. Ese tipo tiene una muy mala personalidad. Y. Encima de eso, él es un libertino que le gusta las esposas de otros. Jaja. No voy a negar el hecho de que su exceso de celo e interés en las mujeres es algo indeseable, aunque el mayor general Caigual probablemente está estornudando en este momento, ¿no te parece? Y eso sería porque se siente sucio para estornudar. Sí, sí. Ambos se echaron a reír. Por cierto, la persona conocida como Calne Caigual, como Clau, ha sido un subordinado de Sion desde los viejos tiempos militaristas, e incluso en este momento, junto con Clau, se llama la mano izquierda del rey héroe, y aún así, ya que está alrededor de la misma edad que Sus y se han conocido desde entonces mientras que han seguido a Sion, están en condiciones especialmente ventajosas y pueden bromear sin reservas. Sin embargo, Calne es un general de división. Sus sigue siendo un subteniente. La razón era porque Sus había rechazado todas las promociones, con el fin de tener menos responsabilidades para que pudiera continuar sirviéndole a Clau, y esa es la razón por la que está aquí en este momento. Clau y Calne están sirviendo a Sion. Pero, tal como para Sus, escogió a Clau como el hombre que seguiría hasta el final. Y aunque en esta ocasión, había decidido seguir a Clau a este deshonroso campo de batalla sucio. A pesar de que Clau le había dicho que era mejor no venir, él solo sonrió y rechazó el consejo de plano. Fue por esto que me uní al ejército. Este es mi país. Con el fin de no mostrar esta terrible escena a mi familia muerta. Con el fin de no mostrar la terrible escena que había ocurrido antes en el caído Roland, seré el primero en dar testimonio de todo esto. ¿Qué cosa para decir? Tú eres un hombre excesivamente serio. Si Clau lo llamara un tonto excesivamente serio, Sus acabaría respondiendo de una forma de broma. Ajaja. Eso es muy cierto. Soy un tipo muy serio. Con el fin de proteger al superior que es aún más serio y tonto que yo, y que se va lejos como una piedra ornamental, voy a lo largo también. Esto se debe a que es una persona importante que Roland no puede prescindir. Tengo que estar allí para salvarlo de morir, al menos por un tiempo como un sustituto. Y cuando Clau dijo no te metas conmigo, si tú mueres antes que yo, te voy a matar, Sus se limitó a sonreír. Jaja. Si muero, no serás capaz de matarme, ¿verdad? Y se limitó a sonreír. Pero entendía lo que estaba diciendo este tonto. Él también quería ensuciar solo sus propias manos. Si al hacer esto, podrían salvar a otra persona, eso era suficiente. Para que esto suceda, es por eso que estamos aquí. ¿Y? Preguntó Clau. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el buen informe. Sus asintió. El jefe de Nelfa Imperial ha decidido entregarse a Roland.
Ese fue un informe que Clough había estado esperando con impaciencia. Para hacer que Nelfa Imperial se rinda con el menor número de sacrificios, y también para demostrarle el poder de Roland a Casla y Runa, le dará una ventaja a Roland en un futuro próximo. En cuanto a la rendición de Nelfa después de esto, todo debería haber sido de acuerdo al programa. Sin embargo, Clough entrecerró los ojos. Dadas las circunstancias actuales, no da la sensación de que todo iba a ir bien a ciencia cierta. La verdad era que Nelfa Imperial estaba dividido actualmente en dos facciones desde dentro. La primera pertenecía al rey benévolo que había aceptado la alianza con Roland, Great Nelfi, y los nobles que le seguían. La segunda era la facción noble anti-Roland que ven el acto de la fusión del Reino Unido de Estabur con Roland en una potencia más grande como una amenaza. Esta facción se formó por el primer príncipe de Nelfa con el fin de aumentar su influencia. Y mientras el rey Great Nelfi estaba postrado en cama por enfermedad, en nombre del rey, podría haber movido su ejército para invadir el sur de Roland si no fuera por el ataque preventivo de Roland. Entre estas dos facciones, ¿cuál jefe fue el que decidió la rendición? Así, se podría hacer una conjetura. Fue Great Nelfi el que puso la rendición. Clough dijo, y Sus asintió. Sí. A pesar de que está en su vejez, él sigue siendo el que ha reconstruido Nelfa Imperial en una sola generación. Se dio cuenta de inmediato de la diferencia en la fuerza entre Roland y Nelfa, y como improductivo era derramar sangre innecesaria. Un monarca sabio de verdad. Sí. Entonces, esta guerra ya ha terminado. A pesar de que Clough dijo eso, su expresión no se relajó. Sin embargo, todavía tiene algo malo ese informe, cierto. Sus asintió en silencio. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? El rey Great Nelfi. Al oír eso, Clough asumió una expresión de preocupación. Está muerto. Sí. Inmediatamente después de declarar la rendición. Debido a la vejez. A pesar de que Clough en realidad no creía que fuera el caso, le preguntó de todos modos. Como era de esperar, Sus negó con la cabeza. Él fue asesinado. ¿Por quién? Pero él no se molestó en preguntar. Debió de haber sido asesinado por su hijo de la facción contraria. Sus continuó. El rey Nelfi ofreció su cabeza, así como el encarcelamiento de su sucesor, el príncipe Starnel, como una propuesta para poner fin a esta guerra, pero, por cierto, Starnel fue el que formó la facción anti-Roland, el príncipe que levantó una bandera de oposición hacia el rey Great Nelfi. Y a Starnel no le gustó mucho la propuesta de rendición por el rey Nelfi, ¿verdad? Sí. Entonces, él mató a su propio padre para salvarse a sí mismo. Sus asintió. Pensando que su encarcelamiento en Roland conduciría sin duda a su muerte, en un frenesí, mató a su padre, por lo que parece. ¡Qué príncipe estúpido! Clough sonrió irónicamente. Pero pensaba que el príncipe estaba en el camino correcto. No había ninguna intención de salvar a la familia real en esta guerra. Tenían que matar a todos los de la familia real y lo anunciaron. Debido a que Nelfa obstruyó a Roland y se resistió, aunque sea solo una vez, tendrían que matar a toda la familia real. Sin embargo, si desde el principio Nelfa se hubiera rendido, la familia real se instalaría en la nobleza de Roland, y sería capaz de mantener su vida y su estado. Esto habría sido un resultado digno. La decisión de ir a la guerra o no correspondía a los nobles y la familia real. Y si la familia real había decidido permitir la invasión de Roland, reteniendo así su vida y su estado, ¿qué sucedería a continuación? Tomar una decisión que sería diferente a la del señor benévolo, Great Nelfi, que puede usar su propia vida para proteger a su pueblo. Con el fin de asegurar sus propias vidas, definitivamente se rendirían. A pesar de eso, en certeza, reduciría los combates y muertes. Por ahora, con el fin de lograr el último objetivo donde hay menos pérdidas de vidas, lo siento, pero tenemos que hacer un ejemplo con ustedes, Nelfa. Las órdenes de Sion era matar a todos los que estaban relacionados con la familia real dentro del orden de segundo grado. Y Great Nelfi debía haber sido consciente de ello. Pero, al parecer, él estaba tratando de negociar contra de eso. Al ofrecer su propia cabeza, había esperado negociar por la vida de su hijo. Es por eso que la rendición llegó tan rápidamente. Actualmente, solo la primera línea de defensa había caído. Nelfa todavía tenía 70.000 soldados para ser desplegados. Al entregarse temprano, Nelfa había contribuido eficazmente a que Roland le mostrara su poder abrumador a todo el mundo, por lo que Roland estaría de acuerdo con el trato. Eso era de hecho un buen criterio. Eso sí que sería ayudar a transmitir el mensaje correcto. En solo 2 semanas, Nelfa había caído ante la invasión de Roland. Al entregarse a tiempo, era posible asegurar la vida de uno y la situación se habría quitado de otro modo, siempre y cuando uno perteneciera a la familia real. Es realmente mejor rendirse antes. Ese fue el mensaje que podría ser transmitido a otros países. Esto realmente hubiera resultado en el mejor final posible con la mínima pérdida de vidas de forma generalizada. Great Nelfi ha muerto. Asesinado por su propio hijo, el príncipe que no entendía nada y solo podía pensar en salvarse a sí mismo. Así que entonces, ¿qué hizo el hijo necio después de matar a su padre? Sus hizo una cara cansada ante esa pregunta.
Ordenó que 10.000 soldados tomen represalias contra Roland. Ya veo. Así que estás sacrificando a 10.000 soldados para detenernos, mientras que escapas por tu cuenta. Un fallo completo de un noble. Pero Sus no reconoció eso. Él se limitó a mirar a Clau con una cara oscura. Bueno, en realidad, Starnell no ha escapado aún. Oh, así que hay más hasta entonces. Tal como Clau preguntó, Sus tomó una respiración profunda, para encontrar las palabras adecuadas. Y él dijo. Él masacró. ¿Qué? Sin pensar, Clau exclamó en estado de shock. Pero Sus simplemente siguió adelante. Tenía la intención de matar a todas las personas, y tomar lo que pudiera para hacer su escape hacia el norte. Clau no tenía nada que decir ante eso. Ese era el peor de desarrollo posible. Para pensar que no pudo leer a su enemigo hasta aquí. Matando a su propio pueblo, robándoles y luego haciendo su escape, qué manera podrida de hacer las cosas. Esto conducirá a más sacrificios aún, mucho más que un asalto directo en la capital. Además de eso, no había ninguna autoridad que quedara para hacerle una rendición oficial a Roland. En otras palabras, Nelfa no se entregaría en absoluto. Y debido a que no hay una declaración oficial de rendición hecha, Roland solo puede continuar su matanza. Matar a esos 10.000 soldados que son muy conscientes de sus muertes inminentes, matando a la población, y arrasando por completo Nelfa. Pensando en eso, Clau realmente sabía qué hacer. Es por eso que odiaba las guerras. Puesto que, como siempre, todo y cualquier cosa de las guerras es implacable, sucio, trágico y triste. A pesar de que ya había asumido el peor de los casos, esto era algo que estaba un paso más allá de eso. Desde ahora en adelante, no era posible cambiar la dirección de los eventos. A partir de aquí, todavía había valor en la destrucción de Nelfa y más sacrificio. Con el fin de reducir la pérdida de vidas en guerras futuras. A pesar de que esto en sí mismo ya era una terrible guerra, eso era todo en nombre de evitar más terribles guerras en el futuro. No había otra opción. Vamos a seguir adelante con esto. Tal como Clau estaba a punto de pronunciar esas palabras, Sus siguió adelante. Sin embargo, para añadir, hay otra cosa que resultó ser interesante. Clau miraba a Sus. Clau recordó lo que Sus dijo antes, alrededor de un buen informe, un mal informe, y dos más interesantes. Otra cosa que resultó ser interesante. Sus asintió ante la pregunta de Clau. Se trata del informe anterior sobre los 10.000 soldados que supuestamente se dirigían hacia el sur. ¿No vienen aquí después de todo? ¿Disculpa? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, por alguna razón, hay un rumor de que un hombre con el nombre de Toale Nelfi está llevando a los soldados hacia el este. Toale. Clau preguntó cuando él pareció haber oído el nombre desde algún sitio. Sus asintió. Es Toale Nelfi. El nieto del fallecido Head Nelfi. Tal como él dijo eso, Clau recordó. Froaude lo mencionó antes de que él marchara con su ejército. Si bien no hay casi ningún talento existente en Nelfa que podría representar una amenaza para Roland en este punto en el tiempo, todavía hay una persona a quien se debe tener en cuenta. Su nombre es Toale Nelfi. Él es el hijo del príncipe Starnell y su amante plebeya, y aunque en este momento está lejos del centro de poder de este país, es favorable a su país, y en el caso en el que parezca probable que se le dé el poder y autoridad. Es mi recomendación aplastarlo en primer lugar. Eso fue lo que dijo. Y por lo que dijo Froaude de ese tipo Toale, se preguntaba qué clase de persona era él. Ya veo. Has venido adelante para cambiar la dirección de las tropas entrantes. El hijo de una amante plebeya. Por cierto, era lo mismo para Sion. Una mala hierba que crece en el desierto. Es más fuerte. Sus se encogió de hombros ante lo que dijo Clau. Pero incluso si Sion-san creció en el desierto, es más que una flor, ¿no es así? Cierto. Él es como una bastante linda planta, come insectos. Ahora, por lo menos, ¿puedes compararlo con una rosa en su lugar? ¿Una espinosa o algo por el estilo? Sí. De hecho, es más apto para describir a Sion como una rosa. Por el deslizamiento de mi lengua, debería darle una palmada a mis labios. Por esas palabras. Por alguna razón, el rostro de Sus se desencajó. Estaba temblando, como para mantener algo reprimido dentro de él. Al final, se echó a reír. Por favor, no digas algo raro. Trajiste una extraña imagen en mi mente. Su cara era de color rojo brillante desde la risa reprimida dirigida hacia Clau. Con una mirada de soslayo, Clau consideró la situación. Parecía que la situación no era tan mala como parecía. De acuerdo con Froaude, el tipo llamado Toale tiene una alta popularidad y parece ser un hombre capaz. Una vez quise eliminarlo. Bueno, gracias a cierto dúo impar de un mago y un espadachín, tuve que abortar. Sin embargo, por ahora, Clau estaba agradecido a ese mago y espadachín. Ya que si Toale hubiera sido asesinado por Froaude entonces, este desarrollo actual no habría sido posible. Todavía quedaba un camino de menor derramamiento de sangre hasta el final de esta guerra. Si Toale se convierte en el rey de este país y anuncia su rendición. Y después de eso, si matan a Toale, con la cabeza de Toale Nelfi, la guerra podría terminar. En cualquier caso,
Todavía hay mucho más por hacer. Cloud murmuró para sí mismo. Tuvo una idea repentina y miró en la dirección de Sus. Pero por otra parte, eres bastante amable. Sus fue sorprendido por esas palabras y le preguntó. ¿Por qué es eso? Acerca de los informes. Sí. Con todo, a pesar de lo que vamos a hacer a partir de ahora sigue siendo algo molesto, gracias a la orden de tus informes, pude percibir un atisbo de esperanza al final. Sus sonrió ante eso. Estoy muy feliz de ser capaz de complacer a su eminencia. Como he dicho, corta el eminencia, punto. Bueno, señor cardenal, sin embargo todavía hay una cosa más interesante para reportar. Como dije. Pero Sus simplemente ignoró eso y continuó. Y eso es algo relativo a su eminencia. En cuanto a mí. Sí. ¿Qué hay con eso? Sus luego señaló el brazo de Cloud. Su brazo derecho. Se refirió a su brazo derecho, que era de un color totalmente negro como pez. Se veía completamente diferente del antiguo brazo que estaba lleno de tatuajes rojos, el brazo que le valió el apodo de Cloud Clom el dedo carmesí. Aquel ex brazo fue devorado por un monstruo que llevaba los ojos malditos conocidos como Inodwoe. Es por eso que el brazo que tiene ahora es un brazo artificial. Un brazo artificial. Maldecido. Era un brazo especial vuelto a crecer a partir de una maldición prohibida. A pesar de que ya se ha acostumbrado a su nuevo brazo y podía utilizarlo como si se tratara del suyo originalmente, por lo general, aquel brazo cubierto de un tono negro intentaría matar a su propio anfitrión. Por así decirlo, era algo que nació de uno de los experimentos humanos locos llevados a cabo en Roland. A pesar de que el brazo anterior con tatuajes rojos vino de un origen similar, esta vez, era algo aún más poderoso y más monstruoso que antes. Después de mirar en su propio brazo de tono negro, Cloud preguntó. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Sus respondió en un tono divertido. Tu apodo ha cambiado. Bueno, mi brazo ya no es de color rojo. Por lo tanto, ¿en qué se ha convertido el Cloud dedo carmesí? Se hizo algo que suena más adorable. Jaja. Un hombre adorable no se adapta realmente a Cloud-san. Bueno, aunque en realidad no tiene por qué ser adorable. Pero, ¿por qué? Diablos voy a seguir recibiendo apodos unidos a mi nombre. Debido a que eres popular, no es así. Pero Cloud meramente se bufó entre risas. No seas tonto. Es el apodo de un asesino. Un nombre de notoriedad. Entonces, ¿qué notoriedad tiene este nombre cambiado? Después de una leve risa, Sus dijo. El dios de la muerte de la mano negra. Dios de la muerte. Cloud miró el brazo negro otra vez y pensó. A pesar de que todavía tenía que liberar el poder de su brazo maldito en el campo de batalla, asciende a la misma cosa. Este mismo brazo ya había tomado un montón de vidas. Él, quien no desea permanecer en su actual lugar seguro lejos de la lucha directa, era muy consciente de ello. Mientras estaba en su refugio seguro, la gente se moría. Había sido testigo de gran parte de eso. Y más de eso estaba por venir. En ese momento, el brazo negro de Cloud, apodado la mano negra, se movió en un instante. Esa mano se agarró de un cuchillo aparentemente arrojado desde algún lugar. No es como si estuviera mirando en la dirección de donde fue arrojado el cuchillo. Se limitó a detectar el flujo de un aura asesina y se hizo reaccionar en consecuencia. Si una persona normal hubiera visto esto, él o ella le habría llamado un monstruo. Un monstruo con pelo rojo llameante con una armadura de acero. El dios de la muerte con una mano negra que ha aparecido en el campo de batalla. Y luego Cloud arrojó el cuchillo en la dirección de donde vino. Su tiro fue alimentado con una fuerza muchas veces más fuerte que cuando trató de volar hacia él, con una precisión mortal. Se escuchó un grito. Luego llegó el sonido de una persona cayendo al suelo. Sin embargo, no se giró a ver quién era. Si el culpable era un hombre, una mujer, un adulto o un niño, no importaba. En cualquier caso, solo lo tenía que matar. A partir de aquí, tenía que seguir matando a la gente de Nelfa por un tiempo más largo. Es por eso que no se molestó en mirar, porque pensaba que no había ninguna razón para hacerlo. Se limitó. Se limitó, aunque solo fuera un poco. Hizo una cara cansada y triste. Lo siento. El dios de la muerte del campo de batalla murmuró con una voz tensa.